Me gustaría preguntarte, para iniciar, si cualquier persona puede conseguir un físico como el tuyo. Muy buenas a todos, emprendedores personales frikis del entrenamiento. Aquí estoy con mi ex compañero de piso, con mi colega Ángel. ¿Qué tal estás, Ángel? Muy bien. ¿Y tú, Pablo? Estoy genial. Bueno, para que no lo conozcáis, estuve viviendo con Ángel en Roma el curso 2019-2020. Estuvimos allí en Roma viviendo y Ángel también vivimos aquí bastante cerca. Y pues es una persona que creo que ahora le voy a dar las riendas del episodio porque me va a hacer una entrevista. Él va a dirigir el cotarro hoy, la charla, y vamos a estar hablando pues de desarrollo personal, de entrenamiento y de unas cuantas cosas que ya os digo yo que Ángel, aunque no lo conozcáis probablemente, es un auténtico máquina de hablar y del desarrollo personal, y yo también le admiro, aunque él no se lo crea. Así que bueno, Ángel, ¿quién eres tú? Para que te conozcan un poquito más y empaticen contigo, ¿de dónde has salido? ¿De dónde has salido? Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Son grandes las palabras que me dedicas. Yo soy Ángel, como bien has dicho. Soy entrenador personal por mi cuenta. Trabajo también como animador en hoteles, ¿vale? Y como bien has dicho, tuve el placer de compartir contigo un año de Erasmus en el que aprendí bastantes cosas de ti. Y hoy, pues bueno, vamos a echar una entrevista a ver qué es lo que podemos sacar de ti, Pablo. Genial, Ángel, pues cuando quieras le damos. Y emprendedores, cualquier duda que tengáis o cosa que queráis aportar, nos lo decís en comentarios, la compartís luego y ya veréis que va a salir una cosa bastante guapa de esta entrevista. Ya, ojalá conozcáis a Ángel en persona, que vais a flipar un poco. Bueno, Pablo, a ver, he dividido la entrevista en dos tipos de preguntas, ¿vale? Primero vamos a empezar con preguntas personales, ¿vale? Y después te preguntaré un poquito más acerca del entrenamiento, culturismo y algún que otro deporte, ¿vale? A ver qué me puedes decir de ello. Genial. Entonces, para empezar con la pregunta personal la primera pregunta personal, que lo he dicho al revés, ¿me puedes decir quién es Pablo Pérez? Una pregunta que sé que me van a hacer de vez en cuando y poco a poco voy cambiando lo que digo. Es muy difícil de responder, y cuando yo soy el que se la hace a algún invitado del podcast, soy súper consciente de lo difícil que es responder, porque es fácil caer en etiquetas, ¿no? Yo soy esto, esto y esto, y por eso antes decía yo soy entrenador personal, ya no lo digo. Pues al final Pablo es un chaval que ha tenido la suerte, la enorme suerte, pues de nacer donde ha nacido, de tener muchas cosas, y es una persona muy agradecida por la vida y que sobre todo ha tenido la suerte de encontrar su pasión muy pronto, y que ahora mismo pues se dedica a divulgar su pasión desde el entrenamiento y desde el desarrollo personal, e intentar con Smart Lifting llegar a miles, a millones de personas algún día, y divulgar nuestra palabra, que es sacar el máximo rendimiento de las personas el máximo potencial de las personas mediante el desarrollo atlético y mediante el desarrollo personal. Soy firme creyente de que el desarrollo personal es un pilar que ahora mismo no es muy popular, no es tan popular el hecho de que la gente trabaje en uno mismo. De hecho, yo hace unos años no sabría lo que significa trabajar en uno mismo, ni eso del crecimiento personal, pero tengo un interés y una certeza de que mejorará el mundo el hecho de que haya más personas que trabajen en ellos mismos, ¿sabes? Así que bueno, eso es un pequeño resumen. Bueno, me parece muy bien que no te definas con etiquetas, porque al final es cierto que estamos continuamente cambiando y tú mismo no eras el mismo hace 2 años, no te definías de la misma manera hace 2 años. Pero bueno, ya que hablamos del Pablo de hace unos cuantos añitos, precisamente por ahí iba relacionada a la siguiente pregunta, y es: ¿qué consejo le darías al Pablo de hace 5 años? Pablo, al cual yo conocía también, ¿eh? Y era muy diferente al de ahora. La verdad que las cosas que solíamos hacer Ángel y yo juntos no tienen nada que ver con a lo que nos dedicamos ahora. Quizás otro día hablamos de eso, bueno, sí, o en otro momento, y quién sabe. El consejo que le daría, pues la verdad es que no me habían hecho nunca esa pregunta.
Y diría que, pues también relacionado con el cambio más grande que haya podido tener yo, le diría 2 cosas, si me lo permites, no solo una. La primera... No, le puedes decir las que quieras, ¿eh? Vale. La primera, le diría... no desperdicies tu tiempo. Aprovecha tu tiempo. Y no se lo diría así, porque sé que no... Le diría la frase, solo vas a vivir una vez. ¿Sabes? Y todo lo que estás haciendo ahora, o sea, solo vas a... No, el tiempo no lo vas a recuperar. No se puede, es imposible. Este segundo ya no va a volver, ¿sabes? Y le haría entender, de una manera u otra, pues que solo va a vivir una vez, independientemente de religiones, y que el tiempo es nuestro activo más valioso y que lo aproveche, ¿sabes? A día de hoy me cuesta mucho incluso a veces dedicar tiempo al ocio. Hace poco lo dije en el podcast, porque es que me gusta estar siempre haciendo cosas productivas y eso, ¿no? Y de hecho me choca cuando percibo que alguien no digo que alguien pierda el tiempo, sino percibo que alguien pues no valora el tiempo como, pues iba a decir como yo pienso que se tiene que hacer, ¿no? Pero eso es algo tan individual. Pero bueno, le diría que valorase su tiempo, que lo aprovechase y que esté dispuesto a aprender de todo el mundo, ¿sabes? Muy relacionado ese tema con el ego. Que no piense que hay alguien del que no puede aprender, porque se puede aprender de todo el mundo y se puede aprender todos los días de todas las situaciones, ¿sabes? Mira, ahora esta pregunta no estaba aquí preparada, pero me surge, entonces voy a formulártela, ¿vale? Claro. Y es que también nos hemos explicado el contexto de que tú tenías hace 5 años. Pablo hace 5 años era una persona totalmente diferente y hemos hablado del ocio. Pablo hace 5 años tenía un concepto de ocio totalmente diferente al que tiene ahora, o al menos yo creo. Entonces, me gustaría preguntarte, desde hace esos 5 años hasta ahora, ¿cómo ha cambiado el concepto de ocio para ti? Porque hay mucha gente incluso que puede decir, pues ya no tienes tiempo de ocio, Pablo, ya no sales con tus amigos a beber, y yo pienso que puede ser que haya cambiado tu concepto de lo que es este ocio. ¿Puedes explicarme cómo ha cambiado eso? Pues mira, me encanta que hayas ido por ahí, porque al final lo del ocio es algo que desde fuera de cada persona puede parecer una cosa completamente diferente a lo que es, ¿no? Por ejemplo, yo el tema de ver películas o ver documentales, que es algo que últimamente estoy intentando hacer más, pero para mí a mí leer me encanta, ¿sabes? Es que me flipa, es que yo hay un montón de veces que cuando estoy aquí en mi casa, y ya te lo dije una vez, yo estoy leyendo y digo, joder, qué feliz soy leyendo, ¿sabes? Y a mí estar aprendiendo me encanta. Yo cuando estoy comiendo siempre me estoy viendo formaciones o vídeos o escuchando podcasts, ¿sabes? Y a lo que voy con que desde fuera se puede ver muy diferente es que hay algún que otro conocido que me ha dicho, joder, tío, es que no paras, es que no te permites nunca un descanso, es que siempre estás desde que te levantas. Pero es que yo soy súper feliz así, ¿sabes? Es que digamos que ese es tu ocio también. Sí. Eso yo no lo interpreto como ocio, pero no lo veo como una obligación o como algo que a mí me cueste, ¿sabes? Es que a mí me gusta. O sea, yo soy feliz aprendiendo y saliendo de la zona de confort y haciendo todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Es que claro, aquí entra un tema que para lo que a lo mejor una persona podría ser tiempo de trabajo o tiempo de lectura porque obligada, para ti puede ser tiempo de ocio, ¿no es así? Sí. Pero también quería abordarlo sobre cómo han cambiado las actividades que hacen ese tiempo de ocio para ti. ¿Qué es lo que haces tú ahora? Por ejemplo, coger la bicicleta, salir con Virginia, que es su novia, excelentísima persona, por cierto. No sé, ¿cómo han cambiado tus actividades desde hace 5 años a ahora? ¿Sabes? Porque Pablo antiguamente, pues por ejemplo, podía salir de discoteca, beber alcohol, incluso fumar, y eso, ese era tu tiempo de ocio, esas eran tus actividades en el tiempo de ocio. ¿Qué es lo que haces ahora en el tiempo de ocio? Vale, mira, si te parece, vamos a darle un giro a no tratarlo como tema de ocio en sí, porque no es algo que yo tampoco me plantee mucho, sino lo que suelo hacer. Vale. ¿Por qué digo eso? Porque claro, como he dicho antes, a lo mejor yo puedo estar un mes entero
sin hacer nada supuestamente de ocio. Entonces dice, tú puedes decir, joder, esta persona vive estresada, vive amarga, porque es que no se toma ni un día libre. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? ¿No? Independientemente de que no haya hecho ocio. Vale, pero ¿qué es lo que ha estado haciendo entonces si no ha tenido nada de ocio, ¿no? Ha estado trabajando todo el tiempo, ha estado investigando qué ha estado haciendo. Entonces, para mí es muy difícil, tío, diferenciar el ocio de lo que no lo es, ¿sabes? Porque es que yo me puedo tirar un día leyendo, haciendo formaciones, como digo, parte respondiendo mensajes con Smart Listening y todo eso. Eso sí claramente lo veo más como trabajo, ¿no? Pero el tema de estar aprendiendo, leyendo, estudiando, ya sea de emprendimiento, de entrenamiento, es que a mí me flipa, me gusta, ¿sabes? Entonces por eso te he dicho lo de no abordarlo desde el tema ocio, porque es que hay veces que se pueden conectar, ¿no? Es como el que dice, dedícate a algo que te gusta y nunca trabajarás, ¿sabes? Claro, es que no tiene nada que ver el concepto de trabajo, pues de, no sé, una persona, a lo mejor un funcionario que, vamos a decir que no le apasiona su trabajo, ¿no? Puede haber funcionarios que les apasione un montón, y de hecho seguro que los hay y algunos nos están escuchando, pero hay otros pues que no, ¿no? Entonces, claro, la definición de trabajo para esa persona no tendrá nada que ver con lo que le viene a la cabeza pues a un emprendedor que está llevando un proyecto que le apasiona, ¿no? Entonces, claro, dice, los dos le dedicáis 60 horas a la semana a trabajar, por ejemplo. Sí, pero es que no tiene nada que ver las 60 horas de uno que con las de otro, ¿no? Por eso, cuando me has dicho la palabra ocio, digo, es que lo que yo interpreto probablemente a lo mejor es diferente. Digamos entonces que para ti el tiempo es tiempo y no tiene diferenciación entre tiempo de ocio o tiempo de trabajo o tiempo. Tú tienes las 24 horas del día y las usas para lo que te gusta hacer y lo que haces en el día a día, y no diferencias entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo. En lo que sí diferencio, y esto lo aprendió hace poco de Tim Ferriss, es de que tengo que semi-obligarme, ahora mismo tengo que semi-obligarme, lo que sí es verdad es a tener tiempo que no tenga nada que ver con la productividad, ni con mejorar, ni con aprender, como verme una peli. O, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora, Ángel? ¿Qué estás haciendo? A ver. Hace poco, viendo un vídeo de YouTube a Alberto de Macro Wizard, algunos lo conoceréis, es un auténtico máquina, Alberto Álvarez. A nivel de personal me parece un crack brutal. Y él dijo que, pues que fue cuando el COVID, hace 1 año y medio, que en cuanto a relajarse, que él veía que llevaba muchos días sin relajarse completo y se puso a jugar a la Play, a algún juego, ¿sabes? Y eso, desde que lo escuché hace un mes por ahí, fue el trigger, como el desencadenante de, hostia, me levantó las ganas de jugar a la Play, porque yo, aquí tenemos la Play, que es de mi hermano, y yo hace 2 años y medio que no juego, pero antes jugaba un montón. Y lo tenía ahí pendiente, digo, cuando esté un poco más libre, voy a jugar a la Play, tío. Claro. Entonces, permíteme, sí. Tiempo, lo que sí que estoy intentando semi-obligarme es que a tener tiempo de no productividad. Nada relacionado con eso, ni con el largo plazo, ni con aprender, ni con mejorarme a mí mismo, no, tiempo de no pensar, de hacer algo que no sea para producir, para simplemente... por pasar el tiempo, por divertirse. Irónico. Efectivamente. Vale. Me parece muy bien. Bueno, le hemos dado mucha vuelta aquí a esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente, si te parece. Al final, entrando en detalles es cuando a veces se dicen matices que no se dicen si se entra en ciertos detalles de algo. Así que parece genial. Vale. Bueno, hablando del tiempo que dedicas al día a diferentes actividades, una de las más grandes creo que es la lectura. Entonces te quería preguntar, ¿cuántos libros lees al mes y qué consideras que es lo que te aporta la lectura en tu vida? Vale. ¿O te ha aportado también? Bueno, yo empecé a leer asiduamente en cuanto a que acababa un libro y ya me estaba empezando el siguiente, incluso el mismo día, hace unos 2 años. Y al final fue porque precisamente uno de mis mentores, que luego hablaremos de los mentores me parece, lo leía mucho, que es David Marchante. Él en sus formaciones sobre entrenamiento también empezaba a hablar de otras cosas que no tenían tanto que ver con el entrenamiento, pero él subía alguna clase hablando de libros que se ha leído y todo eso. Entonces, claro, para mí desde ese punto de vista fue fácil meterme en la lectura porque ya tenía un referente que lo hacía, y eso para mí ha sido una suerte brutal, porque si me lo hubiera dicho otra persona quizás no le hubiera echado cuenta, pero viendo que lo hacía ya una persona en la que yo creía, pues digo, hostia,
pues ahí me despertó el desencadenante de leer, ¿no? Empecé leyendo sobre entrenamiento y luego precisamente David es el que dijo la idea, que tú y yo hemos hablado ya más veces, de leer sobre más campos. No leer solo sobre tu profesión o sobre un tema en concreto, sino abrirte un poco a lo que les rodea para potenciar tu profesión o tu desarrollo y tal, ¿no? Entonces, leer sobre más cosas. Creo que eso te puede dar una visión sobre la vida y al final una oportunidad brutal. Entonces, ¿a mí qué me aporta? Porque eso quería poner en contexto, ¿no? De por qué empecé a leer. Y luego ya cuando descubrí a Euge Ogier, que es otro de mis mentores, es cuando entendí ya que el conocimiento es la clave, y esto va relacionado con la otra parte de la pregunta, y que leer te va a mejorar, ¿sabes? Entonces, yo ahora, a día de hoy, entiendo la lectura pues como pesas para el cuerpo. Reading is to your mind what exercise is to your body. Es como entrenar tu cerebro. Y yo tengo la clara certeza de que leer me va a aportar un montón a la vida, a mi vida, ¿sabes? O sea, va a ser que sea mejor en mi profesión, como entrenador, como divulgador, como persona. O sea, dudo que haya un ámbito de mi vida que no se vaya a ver potenciado a largo plazo por leer. Y como yo quiero aportar valor al mundo, sé que a más libros haya aquí, en esta cabeza, que ojo, no solo es leer, luego hay que aplicar las cosas, ¿vale? No es más libros mejor, no, es que hay que aplicar las cosas, si no se te olvida casi todo. Pero a más lea, sé que voy a poder aportar más valor al mundo, ¿sabes? Y con aportar más valor al mundo no solo en la divulgación, sino en la calidad de mis consejos que yo le dé a una persona, ¿sabes? Bueno, yo en esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también soy una persona muy lectora. Sé que la entrevista no es a mí, pero tenía que decirlo. Y también te quería añadir a esto, que es que Pablo me lo ha dicho mucho porque yo me leía muchos libros, pero había cierto momento en el que no aplicaba estas cosas a lo mejor. Pero con el tiempo, ¿sabes qué? He pensado, digo, pues no, Pablo, yo creo que con el mero hecho de leerte un libro, porque él me decía mucho, apunta las cosas, subraya, que es algo que ya hago. Muchas gracias, Pablo. Simplemente con el hecho de leer el libro, a mí ha habido algún momento, no sé si te ha pasado a ti igual, algún punto de mi vida, alguna situación en el que he actuado de alguna manera y después pensándolo he dicho, ostras, tío, pero si esto lo he hecho por un libro que leí, o en alguna conversación he sacado alguna cosa, sabía de algún tema, se me ponen los pelos de punta, de verdad. Y era gracias a haberlo leído en algún libro. ¿Te ha pasado esto a ti alguna vez? ¿Te has visto actuando? ¿Te has visto diciendo alguna cosa en una conversación gracias a los libros? Me encanta que vayas por ahí porque ahora vamos a entrar en temas friki de memoria y eso. Pero, o sea, obviamente, ¿sabes? O sea, tú te lees un libro. O sea, Ángel, tú y yo no vamos a ser los mismos después de esta conversación. ¿Sabes? Cuando te lees un libro, tú ya no eres el mismo. Pero bueno, y si ese libro te lo has leído en 20 noches, 20 ratitos, después de cada ratito no eres el mismo. ¿Sabes? Entonces, si me ha pasado eso, o sea, es que es obvio. O sea, es obvio, me refiero a que cuando tú ya te has leído algo, sea un libro, un artículo, ya eso ha cambiado la estructura de tu cerebro, las conexiones neuronales y ya eres otra persona. Entonces, claro que en conversaciones o haciendo lo que sea, tu comportamiento va a estar modificado por lo que has leído, lo que has hablado con otras personas, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de que, a ver, es que depende del campo, ¿sabes? Porque si te lees un libro sobre negocios y marketing y de aplicar sistemas y te lo lees y se queda ahí, probablemente te sirva mucho menos que si te has leído un libro de desarrollo personal que ya en sí va de descubrir un nuevo mundo, ¿sabes? Pero te digo más. Puede que haya un montón de cosas de las que no nos acordemos por no haber tomado apuntes y luego repasarlos, ¿sabes? Claro. Pero hay otras cosas que se te quedan grabadas y que no hace falta. O sea, yo también hay libros que cuando no era tan friki de apuntar lo interesante para luego repasarlo y terminar de incrustarlo en mi mente, aún así hay cosas que obviamente se me quedan, ¿sabes? Pero se te van a quedar menos, porque es que es así, es que no retenemos muy poca información si no la repasamos, ¿sabes? Por la curva del olvido. Si tú en vez de eso, todo lo que te llame la atención o que creas que te puede servir, te lo apuntas rápidamente, ¿no? Para no perder mucho tiempo de leer en un cuaderno y poco a poco te lo vas repasando, te acordarás de muchas más cosas, ¿sabes? Y entonces, claro, no podemos saber qué es de lo que no nos acordamos. Vale, y otra cosa que estaba yo ahora mismo se me ha venido a la cabeza. ¿Crees, ya terminamos con la lectura, crees que la lectura
te ha aportado más fluidez a la hora de hablar? Porque yo es una cosa que he notado de primera mano en ti. O sea, he visto como tus vídeos del principio, de la cuenta de Instagram, de YouTube y tal. Bueno, de YouTube a lo mejor quizás no tanto, ya tenías un poco más de fluidez a la hora de hablar. Pero de Instagram como o te trababas, no sabías qué decir en algún momento, que aún así lo subías y eso estaba muy bien, por el tema de la procrastinación. La perfección también es procrastinación, Pablo. Pero considero que la lectura es la culpable, digamos, de que tú hayas tenido más fluidez a la hora de hablar en los vídeos. ¿Es eso así? Diría, Ángel, que no es la lectura en sí. Claro. Porque te digo, esto también es muy interesante. A mí ya a veces... O sea, yo tengo tantas fuentes de información como los podcasts, YouTube, las formaciones de pago, las conversaciones interesantes que tengo con gente de mi campo, los libros. Entonces, lo que me va cambiando poco a poco y mejorando un 0,5% cada día, al final es un conjunto de cosas, ¿sabes? Y luego libros, a no ser que sean libros en concreto sobre comunicación o relacionado con el tema de comunicar o del liderazgo, ¿no? Que también está muy relacionado con la misión. Tampoco creo que los libros sean en sí, por el hecho de ser libros, lo que más me ha ayudado a comunicar, ¿no? Pero, por ejemplo, un libro que vaya sobre encontrar tu propósito o tu misión o tu porqué, eso luego va a hacer que tú también comuniques mejor, ¿sabes? No solo en tu soltura hablar, sino en tu confianza de lo que estés hablando, ¿sabes? Entonces, claro, es que es un conjunto de cosas. Claro, no se puede culpar a una sola como la lectura. Claro. Vale. Y una cosa, Ángel, porque has preguntado antes también que cuántos libros me leo al mes, ¿no? Más o menos tengo el objetivo de leerme un libro cada 4 días. Cada 4 horas. Antes estaba cada 5. Como los Fórmula 1 que van bajando los tiempos en boxes. Claro, hasta donde yo sabía eran 5, un libro cada 5 días. Sí. Entonces, bueno, este año los que nos sigan saben que me quiero leer 75 libros y más o menos me leo uno cada 4 días, que al mes acaban siendo 4 por 8, unos 8 o 9 libros de media sería. De tamaño normal, ¿no? Si a lo mejor hay un mes que me leo 3, que son muy gordos. Pero los típicos de 200 o 250 páginas, uno cada 4 días. Y hablando de libros, Pablo, que nos estamos extendiendo un poco con los libros, pero considero que esta pregunta es de vital importancia, por lo menos para mí, y creo que también puede ayudar mucho a los oyentes que quieran iniciarse en la lectura. Si tuvieras que elegir 3 libros, no te voy a decir 5 porque me parecen demasiado, 3 libros que te hayan cambiado la vida, ¿cuáles serían? Sé que es muy difícil esta pregunta porque para una persona tan lectora como tú, tiene que ser verdaderamente difícil. Yo no me gustaría verme en tu pellejo. Es una pregunta difícil y no es difícil de respondérmela para mí mismo, sino cuando la respondo a un podcast. ¿Por qué? A un podcast o donde sea, ¿no? O a otra persona. Porque los libros que me hayan influido mucho a mí no tienen por qué ser los que le influyen mucho a una persona, porque lo que te influye a un libro, una película, una serie, incluso un consejo que te dé alguien, depende mucho de tu momento, ¿no? Entonces, el libro número 40 de desarrollo personal que yo me lea, probablemente sea difícil el hecho de que sea una bomba para mí y para mi cerebro al primero. ¿Sabes? Porque claro, el primero hay puede ser un mundo nuevo, ¿no? Entonces, claro, por eso a lo mejor un libro para mí que no ha sido para tanto, una persona que se esté iniciando a lo mejor es la bomba, ¿no? Entonces, por eso las diferencias. Pero vale. Entonces creo que sí, es cierto, porque a mí también me pasa muchas veces de que algún amigo, creo que te habrá pasado también, me pregunta, oye, ¿me podrías recomendar algún libro? Y le pregunto, ¿un libro sobre qué? ¿Qué te gusta a ti leer? Porque es lo que tú dices, a lo mejor el libro que a mí me ha cambiado la vida, a ti te parece una basura. Pero así de claro, porque me ha pasado de que yo he dejado libros que para mí han sido un verdadero bombazo y después lo ha cogido la persona y ha dicho, pues a mí no me convence, incluso me ha llegado a aburrir. ¿Cómo que te va a aburrir? Entonces, reformulo la pregunta y es, ¿cuáles son los libros que a ti, Pablo Pérez, le han cambiado la vida? O 3 libros que te tenías, que elegirías, digamos, ¿vale? Uno es Despertando al gigante anterior, de Anthony Robbins, que es el mayor gurú de desarrollo personal que existe ahora mismo. Y Pavel Grosjean también fue uno de los que más le marcó. Y precisamente yo de la... Perdona, Grosjean los llamaba libros terremoto, ¿no? Libros terremoto, Earthquake Books, sí. Exactamente, los libros terremotos dependen mucho de la persona, del contexto de la persona, ¿no? Pero Despertando al gigante interior, a mí me encantó
y creo que le puede aportar muchísimo a casi cualquier persona. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que también es uno de los mayores líderes que ha existido en el mundo y influenciadores de desarrollo personal, también lo metería. Y el tercero, ese es el más difícil, porque ya todos los demás los tienes que dejar fuera, ¿no? Y el tercer libro sería Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck, que te habla de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Y quien tenga la mentalidad de crecimiento, al final eso, honestamente, cada vez lo noto más rápido en cuanto empiezo a hablar con alguien, la verdad, y es una de las primeras cosas que miro cuando voy a meter a alguien en el equipo, en el staff interno, digo, ¿sabes? Entonces, esos 3 han podido ser de los que más me han marcado y de los que más creo que pueden... si alguien que nos esté, algún entendedor que nos esté escuchando, no se ha leído ninguno de los 3 y se lee los 3 seguidos, el cambio que puede tener, o sea, brutal, tío. Esos 3 pueden ser de los 3 que más. Bueno, pues muchas gracias, porque yo me he leído los 2 primeros, pero el tercero no, así que me lo apunto. Y después de tanto hablar de libros, vamos a pasar a la última pregunta tipo personal, y es, antes que hablabas de Eujoyer, o has hablado también de Power Explosive, que creo que son 2 de tus mentores. ¿Me podrías decir quiénes son estos tus mentores y qué has aprendido de ellos? Ya sabemos 2. Vale. Vamos a empezar por Roberto Amorosi. Roberto Amorosi, fundador de Escuela de Culturismo Natural, y lo voy a conocer, de hecho, en persona 3 días después de estar grabando esto. Sí, 3 días después. Pues con Roberto conocí un nuevo mundo en relación al entrenamiento, un nuevo mundo en relación al culturismo natural y en relación al el culturismo unido a la par que la salud, ¿no? Que de hecho es el principal tema de mi libro. Mi libro es por qué el culturismo es la mejor opción para ti y para tus seres queridos, ¿sabes? Para la salud, quería decir, según la ciencia además. Entonces, bueno, al final que ha hecho que sea el primer tema de mi libro, ¿sabes? Que vamos a sacar. Entonces, claro, es un paradigma completamente diferente, porque a lo mejor yo, no lo sé, sería raro, pero a lo mejor yo me hubiera ciclado a día de hoy si no hubiera conocido a Roberto, porque yo por el camino que iba, no es que estuviese obsesionado ni nada con los esteroides, ¿no? Pero no tenía una posición clara con respecto a ese tema. Pero claro, es que se te abre un nuevo mundo del potencial que tenemos un montón de nosotros. Es decir, bueno, un montón de nosotros no. Todos probablemente tenemos mucho más potencial de lo que nos queremos de forma natural, ¿sabes? Y algunos, con muy buena genética, el potencial que tienen es increíblemente brutal, ¿sabes? Entonces, con Roberto, sin duda, la visión del entrenamiento de salir de quitarnos ese techo de cristal del supuesto máximo potencial genético y de que este no es natural, porque el ignorante se cree que la montaña más grande que existe es la montaña que él ha visto. La montaña más grande que él ha visto. Y pues salir de ese pensamiento, ¿sabes? De que natural sí se puede, ¿no? Y de la salud. Luego, de Eujoyer, sin duda, la mentalidad de crecimiento, ¿sabes? El aprender, el leer libros y el disfrutar aprendiendo y adquiriendo conocimiento, en tener la obsesión, porque yo tengo una obsesión, lo admito, pero bueno, una bendita obsesión para mí, de aprender, ¿sabes? O sea, para mí aprender ya es suficiente, ¿no? Y luego de David, tío, joder, es que de David hay tantas cosas, De David diría que la mentalidad en cuanto a... ¿Cómo definirlo, tío? La verdad es que, mira, me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque nunca me lo había definido así. Lo más que he aprendido de esta persona es que, habiendo tantas cosas y tanta influencia que ha tenido en mí, en mi mente, quedarme con un concepto es difícil, pero la mentalidad de fluir, ¿sabes? De darle importancia a las cosas que lo tienen que tener y... Es, tío, la mentalidad en general. Mira, te voy a decir dos aprendizajes que nos dio en el campus que me han cambiado por completo. Y creo que ya te los he mencionado alguna vez. Sí. Uno, asume la responsabilidad de todo lo que te pase en tu vida. Asume la responsabilidad de todo. Olvida la palabra culpa y céntrate en la palabra responsabilidad. ¿Vale? Y hay alguno que puede decir, pero Pablo, es que no puede ser que todo sea mi responsabilidad. Es obvio que mañana llueva o no depende de ti. Entonces por eso no te tienes que preocupar, está fuera de tu control. Pero cuando tú tienes el mindset
de asumir la responsabilidad de todo en lo que puedas influir mínimamente y cambiar mínimamente, lo vas a hacer porque estás asumiendo la responsabilidad de todo, en vez de echar las culpas a cualquier cosa, ¿sabes? Eso te cambia. Si de verdad lo interiorizas, te cambia. Y lo segundo, que nadie te debe nada, ¿sabes? Decía un invitado del podcast de Tim Ferriss que si tuviera que poner una sola frase en una valla publicitaria, ¿qué pondría? Y también decía esa persona, nadie te debe nada. Y cuando tú entiendes que las expectativas que tú tienes de alguien cuando no las cumples, cuando esa persona no las cumple, es culpa tuya por tener esas expectativas, y al revés también, cuando tú decepcionas a alguien, a no ser que no hayas hecho algo que le hayas dicho que ibas a hacer, pero bueno, aún así, cuando decepcionas a alguien o no cumples las expectativas de alguien, eso es culpa de la otra persona. O sea, las expectativas además es algo puramente egoísta. Cuando los padres no cumplen sus expectativas, las expectativas son egoístas por su parte, ¿no? Entonces, cuando entiendes que nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie, eso te cambia por completo, porque dejas de tomarte las cosas a lo personal con la gente, con nadie, porque piensas, oye, ¿por qué tendría que haber hecho esto, no? O, oye, no será culpa mía que yo me creía que iba a hacer esto, y ¿por qué me lo creía? Si es que eso es cosa mía, ¿no? Entonces, quien interiorice esas dos cosas que nos enseñó David en el campus, la vida es que te da un vuelco, Bueno, yo sé de primera mano que esos son los dos grandes aprendizajes que en concreto tú hiciste de David Marchante, porque me lo has repetido en varias ocasiones. También sé que Hugo Ayer y que Roberto Amorosi son los otros dos. De hecho, tienes una tarjeta con fotos suyas que lo dijiste en otro podcast, en otra entrevista, ¿no? Mi tarjeta de metas que leo todos los días por la mañana. Y está la foto de ellos, ¿no? Vale, bueno, pues esto ha sido la última pregunta tipo personal, ¿vale? Ahora, si te parece, pasamos a las preguntas de entrenamiento. Y ya que has mencionado como primer mentor a Roberto Amorosi, ¿vale? El padre de la escuela de culturismo natural. El maestro. El maestro, padre, como quieras llamarlo. Me gustaría preguntarte, para iniciar, si cualquier persona puede conseguir un físico como el tuyo. Vale. Eso va relacionado, ¿no?, con lo que hablábamos del techo de cristal. Y... a ver, yo tengo una genética... Un físico como el tuyo de manera natural. Vale. Perdona. Vale. Yo tengo una buena genética, ¿vale? Entonces, ¿todo el mundo puede conseguir el cuerpo que yo tengo actualmente? Diría que no. Porque tengo una genética medianamente favorable, especialmente en las piernas, como sabe casi todo el mundo, que me lo suelen decir mucho, ¿no? Pero, al final... mi cuerpo en concreto, bueno, pues yo tengo un físico con X medidas, con X masa muscular, ok, ¿no? Pues yo lo quiero enfocar a si todo el mundo puede conseguir un pedazo de físico, ¿vale? Un pedazo de físico cercano al mío, vamos a decir, ya que me estamos poniendo de ejemplo, ¿no? Y la respuesta es rotundamente sí, ¿no? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero tenemos un potencial de la hostia. Y lo que pasa es que casi nadie es realmente consciente de, oye, si quieres conseguir esto, vale, pero ¿sabes cuántas cosas vas a tener que dejar atrás? ¿Sabes? Porque eso es lo difícil de ir a un objetivo. El coste de oportunidad, todo lo que tienes que dejar atrás, ¿sabes? Entonces, cuando me dice a mí alguien, que es lo que yo decía antes, no, o sea, qué cabrón, qué pedazo de cuerpo, qué cabrón, es que la palabra esa es como, qué cabrón, vale, a ver. ¿Cómo que qué cabrón? Es que si yo te diera la opción de llegar a este cuerpo, habiéndole dedicado las horas que yo he dedicado y teniendo los cambios que yo he hecho... ¿No querrías? ¿Tomarías la opción? Probablemente no, ¿sabes? Entonces, claro, qué cabrón. No, si es que a mí no me ha regalado nadie nada, pero si es que tú también podrías tener algo, como mínimo cerca, ¿sabes? Pasa que es un proceso, es un largo plazo y hay que dejar cosas atrás, ¿sabes? Un montón. Claro, a ver, yo he tenido la oportunidad de convivir contigo y sé que tú has pagado mucho precio para tener el físico que tienes. Ya no solo a la hora de físico, porque tú también pues pasabas cierto número de horas en el cuarto por temas empresariales, por temas de entrenamientos, de tu faceta de divulgador también. Pero sí es cierto que, por ejemplo, pues Pablo llegaba el viernes por la noche y no salía, y nosotros estábamos de Erasmus, que lo más normal era salir, tomarte unas copas, una cerveza, trasnochar, y yo he visto de primera mano como Pablo un fin de semana tras otro y otro y otro no hacía eso. Entonces yo creo que ese precio no está dispuesto a pagarla mucha gente, pero aún así
me vas a permitir que yo creo que mucha gente podría llegar a más de lo que llega sin tampoco mucho esfuerzo, porque no hace falta tanto, pero no están dispuestos a pagar ni un poco, ¿sabes? Pero bueno, ese es otro tema. Así que... Pero una cosa interesante, Ángel, porque, claro, es que el tema de dejar cosas atrás es algo muy... Esto es muy global, ¿sabes? Porque no sé si alguna vez he llegado a contar que precisamente, justo cuando empezó el Erasmus, yo ahora mismo ya confío bastante en lo que hago, pero a lo largo del proceso he dudado de mí algunas veces. Y al comienzo del Erasmus, tío, había algunos viernes por la noche, cuando vosotros dos salíais, nuestros compañeros José y Ángel salían de fiesta un viernes por la noche y yo me quedaba en casa. Y algún día me quedé con alguna cara larga, ¿sabes? Incluso dudando de, tío Pablo, ¿estarás haciendo bien? Lo que yo suelo decir, que me estaba follando la mente, lo que yo suelo decir. Oye, tío, eso, hay partes duras, ¿eh? Partes duras. Que al final, no es que no se pueda salir un viernes por la noche y ponerte, vamos a decir, muy fuerte, ¿no? Pero claro, ya, si lo quieres hacer bien a nivel atlético, ¿no? Los ritmos circadianos, o si quieres entrenar el día siguiente por la mañana, no es lo mejor, ¿sabes? Entonces, claro, hay partes muy chungas y que desde fuera, o sea, no tienen que... Tú no me ves entrenando duro en ese momento, ni comiendo X cosas, ¿sabes? Es todo global. Pero bueno, y también has dicho que hay muchas personas que progresarían mucho más simplemente sin rayarse tanto. Por supuesto que sí, ¿sabes? Es que claro, ¿qué va a tener? O sea, no tiene nada que ver alguien que desde el principio contrata a un entrenador que alguien que no, ¿sabes? Porque el que contrata al entrenador, un chaval de 18 años, sigue bebiendo los fines de semana, sigue haciendo de todo, ¿sabes? Y comiendo los fines de semana mierda, pero simplemente entre semanas se controla, hace lo que el entrenador le dice. No tiene nada que ver cómo va a progresar a cómo va a progresar uno, pues que empieza como nosotros, poquito a poco, sabiendo un poco más, ¿sabes? Yo le digo a nuestros chicos de 17 años del equipo, los Smart Lifters, que me dan envidia, que ojalá hubiera empezado yo con un entrenador a su edad, porque es que el potencial que van a tener cuando tengan mi edad, 26 años, dentro de 9 años, es brutal, ¿sabes? Entonces, por supuesto que también hay personas que pueden progresar mucho más sabiendo lo que hay que hacer, pero claro, para saber lo que hay que hacer tienes que o dedicarle tiempo o pagarle a alguien. Entonces, cambiamos también la respuesta que habías dado antes a ¿qué consejo le darías al Pablo de hace 5 años? Es aprovecha tu tiempo y contrata a un entrenador. Sí, ¿vale? Sería Sí, uno, ¿no? sería uno, sí. Bueno, pues ya que me has dicho si alguna persona puede conseguir un físico como el tuyo, muy difícil, la verdad, entonces, pero un físico grande es posible, entonces, de manera natural, me refiero. Pero y tampoco creo que sea tan difícil mi físico, ¿eh? Lo que pasa es que sí es verdad que personas con extremidades largas, aunque tengan las mismas medidas que yo, no se perciben ni de coña así. O sea, por ejemplo, Roberto Amorosi tiene más brazo que yo, tiene más centímetros, creo que él tiene 45, yo llegaba a tener 44 antes de empezar la definición, pero lo ves haciendo así, sacando bola, ¿no? Y a lo mejor el mío parece más, ¿sabes? Porque tengo los vientres musculares y todo eso, ¿no? Por hacer una comparación. Entonces, depende en parte de la genética, ¿no? Pero bueno, en hombres, un físico parecido al mío, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pues llega muchísima gente, ¿sabes? Obviamente ya personas de más de 40 años se va complicando la cosa, ¿no? Pero bueno, chavales jóvenes, muy cerca, por lo menos muy, muy cerca a nivel general, un montón. Bueno, y ya que hemos hablado de culturismo, yo también soy una persona que te conoce y ha entrenado contigo en el gimnasio. Aquí donde lo veía a este hombre, pese a estar bastante fuerte, es una persona muy funcional, llamémoslo así, y que lo mismo está haciendo una banca con 130 o 140 kilos, cuando es tu récord, perdón, que 140. no... 140, que te está haciendo flexiones a 180 grados, que está haciendo cualquier cosa. Entonces, es una persona que de siempre le ha gustado mucho el deporte. De hecho, estudió Ciencias de la Física y el Deporte. Y yo te quería preguntar, ¿por qué te especializaste en culturismo y no en otro deporte? Vale. Bueno, en realidad estoy especializado en culturismo y en powerlifting, que en culturismo natural y power, que es las dos cosas que compito, ¿no? Y bueno, no ha habido un día en el que yo haya dicho, me especializo aquí, ¿sabes? Pero bueno, yo empecé a entrenar en relación a mi teoría de tocar fondo, y es que a los 17 años, cuando iba a cumplir 17 años, yo todavía tenía un poco de complejo. ¿A nivel físico? Sí.
Yo me consideraba un poco gordito, ¿sabes? No, tampoco un chaval muy obeso, pero sí tenía un poco de barriga. A lo mejor tú ahora ves una foto y dices, Pablo, no tenías barriga. Da igual, mi percepción no era esa. Y al final es lo que importa, la percepción que uno tiene de uno mismo. Qué importante la percepción de uno mismo. Y tío, yo tenía complejo, ¿sabes? Además, también tardé mucho en besar a una chica por primera vez. Besé a una chica por primera vez a los 18 años, que hizo emprendedor. Eso era otra cosa que minaba mi confianza brutal. Y hubo un día que ya no podía más, ¿sabes? Que me amargaba, ¿sabes? Que era algo que tenía ahí desde hace tiempo, que no estaba contento con mi físico. Y junto a mi amigo Nacho, que tengo muy reciente esta historia porque también la he contado en el libro, es el inicio del libro, de hecho, empecé lo que llamamos el Road to reírme de los gordos, ¿vale? Obviamente nunca llegué a reírme de ningún gordo y obviamente ahora no lo llamaría así. Es despectivo y no está bien. Pero bueno, a modo anecdótico es como lo llamamos en ese momento. Era un ignorante y espero que emprendedor no me juzgues, ¿vale? Pero bueno, empecé a salir a correr todos los días. Y yo muy motivado fui un día con mi madre al Decathlon y nos compramos una camiseta. Me compré unas camisetas de estas transpirables y empecé a salir a correr todos los días, ¿sabes? Súper motivado, apuntaba los días que salía a correr en el calendario escolar con un azul y en rojo, que no salía, no hacía nada. Bueno, poco a poco empecé a indagar cada vez un poquito más. Me compré unas pesas unos meses después. Me compré un banco para abdominales, empecé a comer mejor. Nunca olvidaré el primer día de mi vida que me vi los abdominales, Ángel, antes de salir al turno light de fama de una discoteca, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Y nunca olvidaré esa sensación, ¿sabes? Que me vi los abdominales de esto que aprietas con la mano para abajo para que la piel no te tape tanto y te echas para atrás. Y yo lo vislumbré un poco y eso fue un empujoncito que valió por 10 comentarios buenos de otras personas, ¿sabes? O por 100. Y bueno, pues poco a poco ahí me metí al gimnasio al año, de manera irregular al principio, pero bueno, ha sido un proceso súper gradual el hecho de que me lo haya ido tomando cada vez más en serio. Iba bebiendo menos, teniendo costumbres más saludables y al final pues entrenaba ya siempre, era ese amigo que sabe un poco más de gimnasio al que los demás le piden rutinas y consejos, ¿no? Y poco a poco pues cada vez me gustaba más la hipertrofia y masa muscular y al final pues de ver a Power Explosive y a Strongman Tarraco me empezó a gustar la fuerza, el mover kilos y todo eso tal y cual y bueno, damos un gran salto en el tiempo, competí en powerlifting y como la hipertrofia también es algo que me flipa y conocí a Roberto Amorosi, como he dicho, pues ahora he querido competir en culturismo natural, que en el fondo tengo que decir que no sabré que realmente me apasiona hasta que tenga la competición, ¿sabes? Sé que me apasiona la hipertrofia, ganar masa muscular. Lo que es competir, necesito tener la vivencia para confirmarlo al 100%, ¿no? Pero bueno, así es como derivé en el culturismo y en el power para poner a la gente un poco más en situación, ¿sabes? Que no es que hubiera un día que yo dijera este deporte, sino que al final, pues en cuanto a los mentores que he tenido y mi experiencia con mi físico, he acabado aquí. Y te tengo que decir que la mayoría de personas que tienen un pedazo de físico a día de hoy son personas que empezaron a entrenar o porque estaban gorditos o muy, muy delgados, ¿sabes? Personas que no estaban contentas con su físico son las que suelen empezar a pegar un cambio brutal. Es algo que me da cuenta. Vale, a modo anecdótico te quería decir también para que los oyentes se rían un poquito que culturismo, bueno, aquí donde lo vemos pues está hecho un bicho, pero en la piscina no. Porque compartimos algunos ratillos de clase de natación allí en Roma y era... Lo puedo decir, muy malo. Era muy malo, tío. Qué bueno. Mira, emprendedor, la piscina me gusta nadar, pero se me da fatal. Es decir, la masa muscular... No lo deja flotar. No es una buena combinación con el agua y entre que al final tienes más masa muscular y la movilidad y bueno, me pesan el culo y las piernas y era malísimo nadando. Me lo decían todos y a Ángel y a mi otro compañero les hacía gracia. Bueno, pero bueno, por suerte no ha sido nadador, así que vamos a seguir un poco por la rama del culturismo, si te parece, que es la competición más previa que tiene. Pablo compite el domingo, si no me equivoco. En 4 días cuando estamos grabando. Claro, efectivamente, el domingo, que es el día... 24 de octubre. Vale, entonces, bueno, para esta preparación imagino que habrás vivido algún que otro momento duro, algún momento en el que, como has dicho,
habrás dudado de ti. ¿Podrías decirme algún momento concreto o algunos momentos, alguna fecha que haya sido en especial más dura? Vale. Me encanta, tío, que derivemos aquí porque me he conocido bastante más a mí mismo a lo largo de esta preparación, que ha durado casi 5 meses. Y no es mucho, por si a alguien le suena mucho, para nada es mucho. Los culturistas pros están preparándose 9, 10, 11 meses. Mucho. 5 meses de definición, perdona. Sí, vale. 5 meses de puesta a punto. De puesta a punto. Claro, yo siempre digo, amor, la preparación la empecé hace 8 años. Claro. ¿Sabes? No, ahora ha sido la puesta a punto, la definición, ¿no? Bueno, entonces, había momentos que he dudado de mí mismo, tío. Me he llegado a ver abrumado con el tema, porque ha sido un cambio muy grande, y lo decía hace poco en Instagram, el hecho de, sabes que yo soy una persona con mucha energía, muy alegre, muy positivo, muy extrovertido, y claro, todas estas facetas, al menos en mí, que no significa que mi experiencia tenga que ser la experiencia de los demás, pero claro, en ver que tu motivación al entrenar se ha ido al carajo, con lo importante que es entrenar para mí, ¿sabes? Ver que, tío, o sea, yo he dejado de ir al gimnasio, he cambiado de horas de ir a entrenar, porque prefería ir a una hora en la que no me cruzaba con casi nadie. De hecho, perdona que te interrumpa, Pablo y yo siempre somos dos personas que cuando nos vemos, pues, no sé, es algo que hacemos desde siempre, corremos el uno hacia el otro y nos damos un abrazo así a modo de bienvenida. Y lo vi, no me acuerdo, hace una semana o 2 semanas que estaba ahí ya en los últimos momentos para la competición. Y el tío como que me vio y... no sé, un saludo un poco seco, hasta él mismo se dio cuenta, me dijo, oye, que me alegro de verte aunque no lo parezca, pero yo ya se lo dije, digo, se te nota en el tema enérgico, tema social, que lo estás pasando canuta, si se puede decir. Sí, tío, es que al final, eso en concreto no es que lo estés pasando canutas, lo del saludo digo, que sí lo has podido pasar en algún momento. Pero el saludo es que al final tu cuerpo hace que tú, o sea, a nivel de supervivencia, tú le estás haciendo una putada a tu cuerpo. O sea, llevas meses en déficit calórico. Tu organismo interpreta una agresión brutal, lo que le estás haciendo pasar hambre, ¿sabes? Entonces él va a desarrollar todos los mecanismos posibles para que tú gastes menos calorías. Entonces, a nivel visual, tú te vas a mover menos, vas a gesticular menos. Esta conversación hace 3 semanas, yo me hubiera movido menos, ¿sabes? Digo hace 3 semanas porque nosotros ya, las semanas antes de la competición, empezamos a subir calorías y eso, ¿vale? Como aclaración. Pero en las últimas semanas ya de déficit, o en los últimos meses, es que te estás moviendo menos y... incluso sin tú darte cuenta puede que uses el ascensor en vez de las escaleras, ¿sabes? Fíjate que es algo ya más que... como no te vas a dar cuenta, ¿no? Pero tiendes a eso. Pero es que además tu metabolismo se hace más eficiente y la respiración, ¿sabes? Y la función de las mitocondrias. Es que lo he estado estudiando, preparando el libro, y hay un montón de cosas que, claro, es que te afectan, ¿no? Entonces, claro, cuando Ángel me dijo eso, digo, coño, es verdad, tío. Pero es que yo ni era consciente, ¿sabes? Y luego, lo que te estaba comentando de los altibajos motivacionales, ¿sabes? Un montón de días yo he tenido que ir obligado a entrenar, es que no me apetecía. O el sueño, hay un montón de horas de sueño que es que no me dormía, me despertaba a las 4:30 y no me volvía a dormir. Aún así tengo que decir que tenía la motivación de despertarme y ponerme a escribir el libro. Entonces, a nivel de mood, de estado de ánimo, no me afectaba. Pero sí es verdad que al final eso en el cansancio, cuando más lo necesitas, pues claro, que al final, en vez de 8 horas cada día, 8 por 7 días a la semana, 56 horas, que en vez de 56 haya dormido 40, hostia, Eso se nota. Eso se nota, ¿sabes? Entonces, la verdad es que yo he llegado al pensamiento, Ángel, con esta preparación de que competir en culturismo es para muy poca gente. Pienso, ¿sabes? Porque tienes que tener además todo bastante en orden antes de empezar a competir, ¿sabes? En mi caso lo tenía. Alguien que tenga un poco la vida, que no sepa lo que va a pasar en el futuro a nivel de inestabilidad con la pareja o laboral o emocional, no tendría que meterse nunca, y esto no lo dice Roberto, en una preparación de culturismo, ¿sabes? Vale, y... no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, me ha respondido, pero me ha surgido una nueva, y es que esto lo comentabas en Instagram hace poco, creo. A la hora de las comidas, ¿has sentido en algún momento ansiedad? Comentabas porque no podías parar de comer, en ese momento sabías que tenías que parar, pero aún así, ¿cómo ha sido eso? Vale, eso ha sido... el punto más difícil. Sí, sí, porque es lo que me ha hecho dudar de mí mismo. Es lo que me ha hecho dudar de que yo vivo aquí con mis padres,
aunque en verano estaba solo, pero bueno, vivo aquí con mis padres y ya la última parte de la preparación ha sido con ellos aquí. Y lo que más difícil se me hacía es que, habiendo comida de ellos, yo me haga mis cosas. Es decir, yo tiendo a, si ellos ya tienen algo hecho, yo eso me lo como o lo acompaño de unas proteínas que yo me hago y a ojo calculo los macros, ¿sabes? Pero eso ya te pierde. Te pierde porque tiendes a ser sobreoptimista y tío, y hay veces que se me iba la olla y me ponía a comer y me pasaba, ¿sabes? Ya tendría que arreglarlo con el día siguiente o que no me podía controlar, ¿sabes? Y no es el hambre a lo largo del día, que no es lo mismo. Una cosa es la ansiedad con la comida y otra cosa es el hambre. Yo me puedo tirar sin comer 24 horas. A lo mejor en algún almuerzo a las 3 de la tarde yo me pasaba comiendo y decía, ya no cenas, hasta mañana. Y lo hacía. Y no me suponía ninguna dificultad no cenar. Pero el hecho de empezar a comer, era como decir que le estabas diciendo a tu cuerpo, aguanta, pero una vez empezabas la comida, ahí era... Ahí era que yo, aun yo sabiendo perfectamente, y esto te va a sonar, aun yo sabiendo perfectamente que lo mejor es que pare y que yo esto no lo debería de seguir haciendo, yo seguía. ¿Sabes? Y eso es algo muy típico. Lo que pasa es que no se suele hablar en redes sociales, no por el hecho de que me gusta hacer esta aclaración, que no es que la gente lo quiera ocultar, ¿sabes? Los culturistas, otros competidores, sino que bueno, no se suelen hablar tanto de este tipo de cosas, no son tan amenas, pero es importante porque claro, luego la gente que nos sigue en Instagram o en las redes sociales, los medios de divulgación, dice, hostia, venga, yo también quiero competir, ¿no? Cuando nos ven en la tarima o ven las fotos que subo, yo todas las fotos que pongo son las fotos en las que salgo mejor. Y los vídeos son los vídeos en los que salgo mejor. Y cuando me pongo un vídeo que no sale muy bien, no lo subo. Es que tendemos a subir las fotos y vídeos en los que salimos bien. O con los filtros, las ediciones, o luego en la tarima, o el que gane. O sea, ¿qué va a haber un mayor porcentaje de fotos y vídeos? ¿De los que se suben a tarima que han quedado últimos o de los que han quedado primero? De los que han quedado primero, ¿sabes? Entonces, claro, ese es el sesgo de lo que se muestra y ese es el llamamiento que yo hago a que no todo es tan fácil, ¿sabes? Y no significa que el que más sufre es el más guay ni que sea una carrera de espinas, ¿sabes? Si se hacen las cosas bien de verdad, no tiene que ser tan chungo. No tiene que ser muy chungo. Muy, muy chungo, digo. Hablando también de ti, me gustaría mencionar a cuántos competidores llevas tú ahora que van a Mallorca contigo. Llevas a Ale y llevas también a Antonio. Esto que comentamos también de la ansiedad con la comida, también le ha pasado a ellos, ¿no? Me refiero, es algo que pueda pasar a la hora de una preparación. Es algo muy típico. A uno de ellos sí le ha pasado, ¿sabes? Uno es yo le digo, es un robot. Ha comido todos los días lo que tenía que comer. Brutal, ¿sabes? Pero este ha tenido otras dificultades que a lo mejor Ale y yo no hemos tenido. ¿Sabes? Entonces al final lo más probable es que salgan dificultades y más en la primera y la segunda vez. Por eso me gusta hacer todas estas aclaraciones de que no es oro todo lo que reluce, porque precisamente la gente que más se puede influenciar es los que no han competido. Claro. Y esos van a ser a los que se enfrenten a más problemas la primera vez, ¿sabes? Entonces, sí, ellos han tenido sus dificultades, ¿sabes? Algunas han coincidido conmigo y otras son cosas que a mí, para nada. No te han supuesto una dificultad, ¿no? Digamos. Claro, es que para cada uno tendrá que ser un mundo y lo que para ti a lo mejor te controlas mucho con la comida o, por ejemplo, para ti es una motivación súper grande ir a entrenar, que ya me has dicho, y de hecho me he quedado súper sorprendido de que te haya costado ir a entrenar. Me cuesta mucho creerlo. Ya tenía que estar bajo de energía para que le costase ir a entrenar a Pablo. Pero lo dicho, a lo mejor lo que para ti te supone no mucho esfuerzo, para otro competidor a lo mejor sí. Supongo que ha sido un tema que has tenido que tener al pie de la letra con tus preparados. Sí, mira, por ejemplo, a lo mejor lo de dormir tampoco, a otros le afecta mucho más que a mí. ¿Sabes? Por dos cosas. Porque ya a nivel fisiológico le afecte más la falta de sueño y porque a nivel mental me he trabajado mucho y yo sé que me despierto hasta ahora. Pues mira, es lo que hay y tengo una motivación brutal para tener más horas para escribir mi libro. Claro. ¿Sabes? Y también que a nivel fisiológico pues yo funciono bastante bien, aunque duerma menos. Pero puede que otro no. O sea, entonces las dificultades se pueden encontrar en cosas muy, muy diferentes. Bueno, ya hemos hablado de culturismo y ahora como última pregunta, que ya estamos a punto de finalizar, no sé si nos hemos extendido un poco más de la cuenta. No sé, me lo estoy pasando muy bien, no sé el tiempo que llevamos grabando. Y te quería preguntar que cuáles son tus objetivos,
Y te quería preguntar que cuáles son tus objetivos como atleta después de esta competición. Me parece que vas a competir en powerlifting. Competiré en powerlifting otra vez en 1 mes y medio, en diciembre. Y la verdad es que me quiero relajar en 2022. ¿En cuanto a competiciones? En cuanto a todo. Aunque es lo mismo que dije a finales de 2020. Y lo mismo que dije a finales de 2019. ¿Sabes? Me quiero relajar, tío. Cuando saquemos el libro, quiero competir solo en powerlifting una vez, a ser posible, en 2022. Y tío, tener tiempo para esas acciones hedónicas, ¿sabes? Y no tener tanto de que no he terminado un proyecto y ya estoy en el siguiente, ¿sabes? Y en este caso, competir también es un proyecto para mí, ¿sabes? También va a tener una repercusión a nivel de Smart Lifting. Pero bueno, al final es un proyecto que me ha llevado mucho tiempo, ¿no? Aunque suena raro llamarlo proyecto, pero al final es algo que me ha llevado mucha energía y mucha dedicación, ¿sabes? Entonces, en 2022 me quiero relajar, tener tiempo para leer, que ahora estoy leyendo mucho menos, porque le estoy dedicando tiempo a mi libro. O sea, llegó un día que dije, joder, tío, hay días que no saco tiempo para mi libro porque estoy leyendo libros de otras personas. Entonces, me voy a relajar con leer y voy a sacar mi propio libro. Claro. ¿Sabes? Pero aún así, leo todos los días, pero no leo lo que a mí me gustaría leer, ¿sabes? Y dedicarle, ponerme a tope con el emprendimiento, ¿sabes? Con Smart Lifting, con crear contenido, pero tranquilos, ¿sabes? Quiero hacer las cosas poco a poco y tener tiempo para que me sobre tiempo cada día, es lo que quiero. Viajar te apetecía mucho, me comentabas también, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso será un poquito más para adelante. Sí, ¿no? Porque tengo pensado irme de España y eso será probablemente a partir de 2023 ya empiece a viajar, al menos lo que te he dicho, que tengo pensado. ¿De viajes o de que te quieres ir a vivir fuera de España? Ambas. Bueno, Italia puede ser una opción. A Italia no creo que vuelva en un tiempo. No, lo pasamos bien allí. En fin, Pablo, bueno, pues estas han sido las preguntas que yo te tenía preparado. Lo acabo de decir ahora mismo, se me ha pasado la hora rapidísimo. A mí también. La hora, porque creo que más o menos llevamos ese tiempo hablando. Y nada, que ha sido un placer para mí entrevistarte, que para mí más que un entrevistador eres mi amigo. Y que espero que te vaya estupendamente en la competición de culturismo que tienes el domingo, que estoy seguro que lo harás genial. Muchas gracias, Ángel. Bueno, emprendedores, espero que os haya gustado la conversación. Dadnos feedback de si os ha gustado la entrevista que me ha hecho Ángel, que se lo propuse yo, en verdad. Porque sé que nos conocemos de hace mucho y me conoce bastante y digo, seguro que saca preguntas interesantes para todos nuestros oyentes. Así que bueno, compartir si queréis que este podcast llegue a más gente y ayude a más personas. Y nos vemos en próximos Emprendedores. Un abrazo enorme.